Luego de que terminamos de realizar nuestra investigación en la residencia, escribimos un artículo y tenemos que pensar dónde lo vamos a publicar. Usualmente, pues generalmente tenemos que publicarlos en revistas indexadas internacionales. ¿Cómo hacemos para escoger una revista y cómo identificamos si esa revista está indexada? Esas son dos preguntas que vamos a responder en este video, en el que los principales resultados de aprendizaje esperados son entender qué es una revista indexada y también vamos a identificar cómo escoger una revista indexada para presentar nuestro artículo. Cuando estamos hablando de una revista científica nos estamos refiriendo a que es una publicación periódica en el que se presentan unos artículos científicos originales escritos por autores diferentes, aunque muchas revistas publican artículos distintos a los originales, por ejemplo, las cartas al editor, los artículos de reflexión, los estudios de caso o las revisiones teóricas. Lo importante es que esas son unas revistas que se publican de manera regular, a intervalos de, normalmente son varias veces al año, 4 veces al año, aunque hay revistas que publican solamente una vez al año. Pero lo importante es que sean a intervalos regulares y por eso las revistas son seriadas. Y estas revistas también tienen información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Lo importante para saber si es una revista seriada o más bien una característica de las revistas seriadas es que ellas están numeradas y fechadas consecutivamente. Cuando nosotros miramos qué es una revista indexada, significa que se ha incluido en un índice. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un libro y quieren identificar en qué página se encuentra un capítulo, pues ustedes van al índice y buscan en el índice dónde está la página. De la misma manera, un índice es un listado de objetos que me indican su ubicación y en el campo documental el índice es un instrumento que me dice a mí, es un instrumento de almacenamiento que nos dice dónde está la información para que la podamos recuperar. Y cuando una revista ingresa en un índice, quiere decir que ha pasado por un proceso de selección y análisis por parte de unas instituciones documentarias que realizan este trabajo. Normalmente cuando una revista ingresa a un índice, quiere decir que se tuvo en cuenta tres cosas principales. La primera es que el contenido de la investigación es de calidad, que tiene unas características técnicas o formales que identifican las publicaciones científicas y que estos artículos de esta revista se usan por parte de la comunidad científica, es decir, que tienen un impacto, que otros científicos o investigadores están leyendo esos artículos, los están citando y están generando investigación a partir de esas publicaciones. En algunos casos los índices tienen un valor comercial, por ejemplo el ISI, que es uno de los índices más importantes que vamos a tener en cuenta, tienen un valor comercial, pero hay otros proyectos cooperativos que no son lucrativos, por ejemplo Latindex o Cielo, o en Colombia tenemos Publindex, que pues es el índice más importante aquí en Colombia y el que se maneja en Conciencias para indexar las revistas colombianas. Ahora bien, por otra parte, algunos autores recomiendan que antes de escribir el artículo científico debemos primero saber a qué revista lo vamos a presentar. Saber a qué revista lo vamos a presentar implica conocer algunos índices que nos permiten reconocer qué tan, qué tan reconocida es esa revista. Vamos a revisar ahora cuáles son esos índices bibliométricos. El primero de ellos es el factor de impacto. El factor de impacto, digamos que comenzaron a hablarse por primera vez en 1973 y se ha conocido como un patrón de oro en la evaluación de las revistas e investigaciones. Han aparecido otros productos y otros indicadores que vamos a hablar más adelante a lo largo pues, de este tiempo, pero básicamente el término impacto se asocia al producto ideado por Garfield del Institute for Scientific Information, ISI, que es uno de los índices más importantes en este momento a nivel mundial y que actualmente lo está distribuyendo Thomson Reuters. El factor de impacto es una herramienta que ayuda a seleccionar las publicaciones que se consideran más relevantes. Entre más factor de impacto tenga una revista,
más relevante es en la comunidad científica. Y lo que hace el factor de impacto es evaluar el número de citaciones a los artículos publicados en las revistas en los 2 últimos años y divide ese número por el número de documentos citables que publicados por la revista en el mismo periodo de tiempo. Vamos a mirar un ejemplo para poder entenderlo mejor. Miremos la revista Nature, que es una de las revistas más importantes en ciencias, tiene un factor de impacto de 28.417. ¿Cómo sacaron ese número? Entonces lo que hicieron fue tomar las citas recibidas, comenzaron a partir del año 1996 y contaron los 2 años anteriores. ¿Cuántas citas recibió esa revista en esos 2 años? La suma dio 53.196. Y lo que hicieron fue dividir ese número sobre el número de artículos que publicó esta revista, que fueron 1872. Entonces, de esta división me sale el número 28.417, que es un factor de impacto muy bueno. Entre mayor sea ese factor de impacto, como ya les había comentado, pues más prestigiosa es la revista. Pero el hecho de que sea más prestigiosa también implica que es mucho más difícil que acepten una publicación. Hay otros índices bibliométricos que también son muy conocidos aparte del factor de impacto, que son el índice de inmediatez, que lo que hace es indicar el número de veces que por término medio son citados los documentos de una revista el mismo año que se publican. Y hay otro factor, otro indicador bibliométrico que es la vida media de artículos científicos, que lo que hace es una medida para determinar la importancia de la revista durante los últimos años y conocer la vigencia de los artículos, es decir, su grado de obsolescencia. El factor de impacto es importante porque nos permite decidir entre dos o más revistas de especialidades similares, porque de ello depende que nuestro artículo tenga una mayor citación, una mayor difusión y que sea más visible para la comunidad académica. Pero el factor de impacto también tiene unas limitaciones que son importantes de conocer. Por ejemplo, este factor de impacto es mayor en las revistas científicas que en las revistas clínicas, y por revistas científicas me refiero a las biomédicas. Las revistas en inglés también tienen mayor factor de impacto que las revistas en otros idiomas. Y las revistas de revisión tienen mayor factor de impacto que las revistas que publican artículos originales. Y otra limitación es que las revistas con acceso electrónico tienden a elevar su factor de impacto. Hay otros índices bibliométricos que han aparecido en los últimos años. Uno de ellos, que también es muy conocido, es el índice H. En el 2012, Google comenzó a sacar Google Scholar Metrics para ofrecer una herramienta gratuita que no solamente localiza y sistematiza la producción científica, sino que también incorpora indicadores de impacto como es el índice H. El índice H lo que hace es representar el número H de publicaciones que han recibido un número mínimo de H citas. Hay una correlación entre el índice de productividad de un investigador y el éxito que aprecian sus pares en estas propuestas. Entonces, por ejemplo, cuando decimos un índice H de 10, significa que hay 10 artículos de ese autor o de esa revista que tienen 10 o más citas. Si miramos, por ejemplo, bueno, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo identifico el índice H? Lo podemos identificar en varias fuentes. Una de ellas es Google Scholar Metrics, otra de esas es Simago, que es esta página que ustedes ven acá. Ustedes pueden ingresar a www.simagojr.com y poder buscar una revista que les pueda interesar para poder mirar qué factor de impacto o qué índice H tiene y compararlas con estas revistas. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes ingresan en la parte inferior izquierda donde dice Journal Ranks, ustedes van a poder hacer la búsqueda por las áreas de su especialidad. Entonces, en este caso quiero mostrar una de pediatría y la revista Pediatrics vemos que tiene un índice H de 263, es decir, que esta revista tiene por lo menos 263 artículos que han sido citados 263 veces o más. Es un índice H bastante bueno. Si ustedes comparan con otras revistas de la misma área, por ejemplo, el Journal of Pediatrics tiene un índice H de 163 que es menor. Y podemos seguir haciendo más búsquedas. Por ejemplo, JAMA Pediatrics tiene un índice H de 136. Y si miramos las latinoamericanas,
La revista chilena de pediatría tiene un índice H de 11 y ya se pueden ver la enorme diferencia que hay con las revistas en inglés. O tenemos la revista española de pediatría que tiene un índice H de 8. Esta base de Simago también nos permite ver no solamente el índice H, sino también ver el factor de impacto y cómo se ubica esa revista con respecto a otras revistas de la misma especialidad en cuartiles. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, al ranking de las revistas, van a encontrar este ejemplo de las revistas de pediatría, por ejemplo, donde vemos que hay unas revistas que están ubicadas en el primer cuartil, que es el cuadrito de color verde Q1, y tiene un factor de impacto, por ejemplo, en la primera revista de 5.514, y es incluso muestra de qué país es. Esta es una revista británica. Tiene un factor de impacto muy bueno, aunque su índice H no es tan excelente. Si ustedes se fijan, el índice H de esta revista es 67. Si lo comparamos con Pediatrics, que tiene un índice H de 263, pero tiene un factor de impacto de 3.226, que es mucho menor al factor de impacto que tiene la primera revista. Pero ambas se ubican en el Q1, ambas son revistas de excelente calidad y lo podemos comparar, por ejemplo, con otras revistas que están en cuartiles más abajo, como por ejemplo el Journal de Pediatría, que está en el cuartil 2 y tiene un factor de impacto de 766. O por ejemplo la segunda que está acá, que es una revista brasilera, que ya está en un cuartil más abajo, que es el cuartil 3 y tiene mucho menor factor de impacto y mucho menor índice H. Entonces si ustedes tienen, por ejemplo, un artículo de pediatría y quieren publicarlo, tienen que mirar no solamente cuál es el que se adapta mejor cuál revista se adapta mejor a lo que ustedes están investigando, sino que también tienen que tener en cuenta es qué tanto ustedes quieren que otros autores lo lean y qué tanto quieren que otros autores lo citen. Entre más los citen a ustedes, mayor va a ser su índice H como autores, mayor visibilidad y mayor importancia van a tener como investigadores. Para eso tienen que mirar distintos índices bibliométricos como los que ya he mencionado. Eso es todo por ahora. Más adelante vamos a ver otro video en el que vamos a continuar desarrollando las clases del Core de Residentes. Muchas gracias.